¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video, donde vamos a estar hablando sobre algunos elementos históricos del movimiento Crítica Legal Studies, que como ustedes recordarán empezamos a ver precisamente ahí en las clases presenciales que tuvimos oportunidad de tener allá en Saltillo. Ustedes recordarán que ya vimos prácticamente estas primeras diapositivas donde hicimos como una especie de contexto histórico en términos más de historia filosófica o de historia teórica, ¿no? Para como determinar en qué momento, ¿no? De la historia entra este movimiento de los Critical Legal Studies, ¿no? Recordar también, como habíamos dicho, que los Critical Legal Studies no es una escuela de pensamiento, no es una corriente de pensamiento, sino se le considera un movimiento propiamente, ya que dentro de este movimiento se encuentran no solo diversos temas que se involucran o que convergen en el movimiento, sino diversas perspectivas también, ¿vale? Y entonces, pues hay críticos o profesoras, profesores dentro de este movimiento que se interesan más por la enseñanza del derecho, algunos se interesan más por el tema de la labor judicial, algunos se interesan más por poblaciones excluidas y vulnerables, etcétera. Entonces, es movimiento en términos de que es un elemento dinámico que va involucrando diversas posiciones, diversas visiones, pero todas desde una posición crítica y todas, como vamos a ir viendo, desde una posición prácticamente de izquierda. ¿Vale? Entonces, esta es una de las grandes cuestiones que tiene los Critical Legal Studies, es que introducen el elemento de izquierda en facultades o en escuelas donde tradicionalmente la visión es de derechas, ¿no? Entonces, bueno, eso ya más o menos lo habíamos platicado. Y también platicamos precisamente estos elementos que vamos a estar viendo, ¿no? Los antecedentes, la crítica a la educación, la decisión judicial y la influencia en otros movimientos, ¿no? La idea es que en estos videos que vamos a ver en el curso de esta semana, pues tengamos estos dos elementos ya explicados, ¿no? La parte de los antecedentes, que es de lo que se va a tratar este video, y la crítica a la educación jurídica, que lo vamos a ir viendo en uno o dos o más videos, ¿vale? Bueno, eso también ya lo habíamos explicado un poco. ¿Cuáles serían, pues, las consideraciones iniciales de este movimiento? Vamos a hacer esto relativamente simple, no nos vamos a meter mucho para tampoco hablar de unos antecedentes históricos muy amplios. La realidad es que los estudios críticos jurídicos, ¿no? Tienen un primer antecedente o una base de cierta manera teórica, aunque no es forzosamente o formalmente teórica, en lo que en los Estados Unidos se conoce como realismo jurídico. ¿Vale? El realismo jurídico, ustedes lo verán más adelante en su carrera, sí que es un movimiento específico, perdón, sí que es una corriente de pensamiento específica, ¿no? Donde hay escuela, se ha formado una escuela específica del derecho, a partir de la cual el derecho mismo no se ve como un valor, es decir, no se ve desde una perspectiva valorativa o desde una perspectiva ética y moral, no se ve tampoco como un elemento normativo, sino se ve como un hecho. ¿Vale? Es decir, como algo que sucede de manera real. El derecho a algo que sucede, pero sucede especialmente o principalmente en el ámbito del poder judicial o en el ámbito de las decisiones judiciales. Por eso, a los Critical Legal Studies, uno de los elementos que más le interesa analizar y criticar es precisamente la labor judicial porque tiene este antecedente del realismo jurídico donde el derecho se ve como un producto inacabado, como un producto que no se ha perfeccionado y que se termina y se perfecciona en el espacio judicial, ¿vale? Entonces ese sería el primer elemento. Los Critical Legal Studies tienen en el realismo jurídico un antecedente, retoman la importancia del poder judicial o de la labor judicial en la configuración del derecho, ¿no? En términos históricos o contextuales, este movimiento irrumpe, ¿no? En el espacio político en la década de los 60, ¿no? Como ustedes saben, Estados Unidos tiene una historia muy interesante en esta década, ¿no? En la que precisamente se está agudizando la Guerra Fría, se está agudizando esta visión, ¿no? Estos dos grandes polos
manifestados o dibujados por un lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Que de cierta manera enarbolan el socialismo, la justicia social, los movimientos de izquierda. Y por otro lado tenemos a los Estados Unidos de América, que enarbolan este modelo más de corte liberal, capital y de derecha, ¿no? Bueno, en este contexto, si lo llevamos a un tema de derechos humanos, o de derecho internacional de los derechos humanos, cada uno de estos bloques conforma una defensa, ¿no? Por un lado, a unos derechos económicos, sociales y culturales, que serían los países que son aliados a la URSS, y por otro lado tenemos países que enarbolan una defensa a los derechos civiles y políticos, ¿vale? Esta cuestión nos va generando una idea, o va generando una idea en los Estados Unidos, de que lo más relevante a proteger, a garantizar, son los derechos, son las libertades civiles y las libertades políticas, los derechos civiles y políticos, dejando muy en segundo lugar derechos de alta envergadura, ¿no? Pero que entran dentro de este grupo de derechos económicos, sociales y culturales. Uno de los o dos de los grandes derechos y que podemos ver como muy limitados en los Estados Unidos, pues sería el derecho a la educación y el derecho a la salud, siendo dos derechos de alta envergadura, de alta importancia. En los Estados Unidos se encuentran muy, muy relacionados con el ámbito, por ejemplo, privado, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, de Canadá, donde la salud pública y la educación pública, pues son quizá uno de los principales eslabones sociales que tiene este estado canadiense, ¿no? Entonces hay una diferencia importante, ¿no? Esta situación va generando, entre otras cosas, que haya una marcada desigualdad en la sociedad norteamericana, ¿vale? Los estudios críticos, por ejemplo, de violencia o de criminología, surgen en la Escuela de Chicago, en los Estados Unidos, también en esta década, intentando entender por qué la violencia se ha disparado en los Estados Unidos y cómo esta violencia disparada o acrecentada está relacionada con la desigualdad, ¿vale? Ya esto evidentemente se relaciona también en otros estudios con lo que veíamos en clase, con todo el tema de la anomia y la tensión. Estados Unidos se va construyendo como una sociedad anómica donde parece imposible conseguir las grandes promesas de la modernidad. Aunado a esto que tenemos también, pues un contexto geopolítico específico. Tenemos un Estado que está en guerras permanentemente, es decir, si bien Estados Unidos se convierte en el hegemón geopolítico del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, no ha podido mantener de cierta forma una especie de paz mundial, sino que al contrario ha tenido que utilizar la fuerza militar para garantizar que su modelo económico, que su modelo liberal sea importado, ¿no? Que sea exportado, perdón, a diferentes latitudes. Entonces tenemos, por supuesto, pues todas las guerras que hay en la guerra de Corea y principalmente la guerra de Vietnam, que como ustedes saben, surge o saca deriva en un movimiento antimilitar muy fuerte en los Estados Unidos. Ello aunado también a cuestiones de corte feminista, ¿no? El feminismo emancipador, ¿no? Que empieza a surgir en la década de los 60, aunado a los movimientos de exclusión de la raza negra en este periodo, ¿no? Y ello también, hay una película muy interesante que también maneja esto, que se llama Mi nombre es Harvey Milk, que habla sobre también cómo en esta década no se aprovecha toda esta coyuntura política para poner en la balanza, en el escenario político, los derechos de las diversidades sexuales. Y entonces tenemos una década convulsa, una década con un montón de movimientos, de diferentes movimientos, y esto por supuesto impacta al derecho, ¿no? Y en ese sentido es donde surge los Critical Legal Studies, ¿no? Que invitan a reflexionar este movimiento al menos sobre tres cuestiones, ¿no? Por un lado, ¿no? El uso dado al derecho en su relación con aspectos políticos, económicos y sociales, es decir, los representantes de este movimiento, en particular, como veremos, hay uno que se llama Duncan Kennedy, que les recomiendo mucho leer, establece que una de las cuestiones que se debe de hacer de manera más puntual y principalmente de manera evidente es evidenciar la relación tan cercana que existe entre el derecho y la política, ¿no?
muchas veces, como hemos visto en clase, se ha pretendido analizar el derecho como como una disciplina autónoma, como una disciplina neutral, como una disciplina que no está influenciada por cuestiones de carácter político, pero esto, dice los Critical Legal Studies, es una falacia y por lo tanto lo que tenemos que hacer es más bien evidenciar esta relación. No quiere decir que la relación política-derecho sea mala, sino lo que es malo es no evidenciar esa relación, ¿no? Por otro lado, invita a reflexionar, y eso también lo comentamos en el salón, sobre lo inacabado que está el derecho, ¿no? Esto es algo muy importante porque esto es precisamente la arena política que tienen los Critical Legal Studies, ¿no? Para transformar el derecho. Es decir, lo que ven muy claro los Critical Legal Studies es que el derecho no es aquel que dice la norma jurídica. La norma jurídica es un paso importante, pero el derecho no está acabado. El derecho realmente se perfecciona o se acaba de producir en el espacio judicial y por lo tanto tenemos un espacio político. Ese espacio político, esa arena política, entendiendo arena política como esa arena para transformar las situaciones, esa arena política está en los tribunales y por lo tanto el movimiento de los Critical Legal Studies le da una importancia muy evidente tanto a la labor judicial como a la labor del litigante, ¿no? A este jurista crítico interno que desde el propio sistema transforma las situaciones. ¿Por qué las puede transformar? Porque el derecho no se ha acabado en la norma, sino se acaba en el proceso judicial, ¿no? Y finalmente la necesidad de dotar de un auténtico sentido de justicia al sistema jurídico, es decir, insisten en esta reintegración de la idea de derecho y moral, ¿no? O de derecho y justicia, ¿vale? Entonces, no podemos entender a los Critical Legal Studies sin ver que la historia es un elemento conductor en la comprensión de este movimiento que por supuesto se ha seguido transformando, ¿vale? Los sucesos históricos inciden en la noción del derecho. Por lo tanto, el derecho no es ajeno al contexto político, social, económico y cultural. Esto ya lo habíamos visto en sociología jurídica, ¿no? O sea, el derecho es un producto cultural, es un producto social, es un producto histórico y por lo tanto lo que está pasando en la historia incide en el derecho. Y los Critical Legal Studies es el mejor ejemplo de esto, ¿no? En consecuencia, dice aquí, detrás del descontento y rebeldía de los Critical Legal Studies, es decir, ese descontento y rebeldía, ¿de dónde surge? Pues surge precisamente de este contexto, ¿no? De denunciar las contradicciones y violencias surgidas en la posguerra, es decir, las promesas que nos había hecho la modernidad, ¿no? La Segunda Guerra Mundial había prometido que una vez que esta situación terminara, pues se iba a tener un estado prácticamente pacífico, ¿no? Este New World Order o este nuevo orden mundial del que hablaba Churchill, del que hablaba los países aliados, pues se va desmoronando, se va cayendo y esto genera un descontento y una rebeldía en las nuevas generaciones, ya las generaciones que no estuvieron involucradas propiamente en este conflicto bélico y entonces denuncian estas contradicciones que nos plantea el Estado moderno o el sistema moderno y la violencia surgida después de la posguerra. Y por supuesto denuncian, ¿no?, la necesidad de mejorar las condiciones de vida frente a una situación de una amplia desigualdad. Ahora bien, este movimiento no es que surgiera a partir, o sea, no es que de repente se juntaran y dijeran, vamos, hoy a partir de eso somos un movimiento, sino que hubo una situación detonante, algo detonó esta congregación de profesoras y profesores, ¿vale? Todo empezó con el despido masivo que hubo en la universidad, de Yale, de despido masivo de jóvenes profesores que hacían precisamente esta denuncia, ¿no? Es decir, las facultades de Derecho, en este caso la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, una de las facultades de Derecho quizá más tradicionales que hay en los Estados Unidos, pues no estaba acostumbrada a que en su seno, en el seno de su claustro, hubiera profesoras y profesores que comenzaran a hacer esa especie de activismo social. Y entonces, frente al activismo social que hicieron los profesores, la Universidad de Yale lo que decidió fue hacer un despido masivo de profesoras y profesores, ¿no? Evidentemente, estas denuncias que hacían estos jóvenes profesores estaban relacionadas, por un lado, ¿no?, con la amplia pobreza que vivía Estados Unidos, ¿no?, lo cual nos pareciera resultar contradictorio, ¿no?, en un estado que había generado toda una especie de propaganda
en la que se manifestara como el liberalismo había generado un crecimiento económico impresionante en los Estados Unidos y que además ese crecimiento económico era real. Pero lo que evidenciaban estos profesores era que ese crecimiento no había generado a su vez una distribución equitativa de la riqueza. Y entonces gran parte de la población vive en pobreza, ¿no? De hecho, hasta al día de hoy Estados Unidos es de los países del primer mundo el país que tiene mayor desigualdad económica, es decir, es el país del primer mundo que tiene mayores condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, esta extrema desigualdad social se aúna o se une con una extrema, una marcada segregación de género y una segregación racial, y esto, detona esta denuncia que hacen profesoras y profesores jóvenes en la Universidad de Yale, los cuales son expulsados, son despedidos de la universidad y entonces tienen que ir encontrando diferentes espacios universitarios en diferentes universidades, pero lo que hacen ellos es que ese despido no deriva en una falta de contacto entre ellas y entre ellos, sino que al contrario, ese despido lo que hace es que los une mucho más y empiezan a generar precisamente este movimiento jurídico, ¿no? Surge con ellos lo que se conoce como la nueva izquierda o the New Left. Al día de hoy, incluso todavía uno de las revistas más, quizá más reconocidas en el ámbito académico, en el ámbito de las ciencias sociales, es una que se llama The New Left Review, ¿vale? Que surge precisamente a partir de esta ideología multifacética que, como les he dicho, pues se opone a la guerra, se opone a la discriminación racial, se opone a la pobreza, se opone a la militarización o a la carrera armamentista y se opone, ¿no? Por supuesto, a la vulneración de los derechos civiles, ¿no? Estos profesores, estas profesoras que son, de cierta manera, despedidos, habían conformado en la Universidad de Yale grupos de estudio, ¿no? Diferentes grupos de estudio que mantenían diversos análisis críticos del derecho y su impacto en la sociedad. El más famoso había sido un seminario que ellos habían denominado Derecho y Modernidad. Este seminario fue el que sentó de cierta forma una especie de bases teóricas bajo el cual terminó gestándose el movimiento de los Critical Legal Studies, ¿no? A estos profesores que tenían o que conformaban ese seminario de Derecho y Modernidad, la propia Universidad de Yale, antes de despedirlos, los llamaba mafia radical de la Facultad de Derecho de Yale. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, el tema de ser radical lo veían o siempre se le ha dado esta connotación como peyorativa, ¿no? Ser radical está mal, tú siempre tienes que ser moderado. Ellos no lo veían como una cuestión peyorativa, sino al contrario, ellos se sentían orgullosos de ser radicales porque decían, en una situación como la que estamos viviendo, no hay mejor postura que la de ser radicales. Incluso ellos asumen, ¿no? esta denominación que al principio buscaba ser como burlona, ¿no? Mafia radical de la Facultad de Derecho, y al ser expulsados ellos cambian su nombre por Mafia Radical de la Facultad de Derecho de Yale en el exilio, ¿no? Es decir, asumen ese propio mote, ¿no? Se consideran radicales y bueno, este grupo posteriormente se conoció como los Critical Legal Studies, ¿no? En resumen, para terminar este primer video y este contexto medianamente histórico, ¿no? Haciendo una pausa, verán ustedes que hay similitudes, por ejemplo, ¿no? Haciendo un poquito de énfasis en el seminario que tuvimos el viernes, entre las razones que llevaron a que se generara este movimiento de corte académico jurídico y las razones que llevaron a que se generara el movimiento, por ejemplo, también movimiento musical en torno al canto nuevo latinoamericano. No sé si se dan cuenta cómo hay similitudes no quiere decir que en los Estados Unidos no se haya dado un movimiento también musical, por supuesto que se dio. También en los 60 tenemos muchas representaciones musicales que tenían precisamente o que abrazaban esta crítica, que en el caso de los críticas legales, esto se fue transformando, fue derivando en un modelo teórico filosófico específico en el derecho, ¿vale? Entonces, en resumen, en un primer momento, los Critical Legal Studies tenían una forma de pensamiento que obedecía a un descontento político por la apatía o encubrimiento de la represión que se vivía en la sociedad. Es decir, tenemos un Estado norteamericano que reprime cualquier tipo de manifestación, ¿no? Tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, y entonces esta apatía que tiene la sociedad académica, el mundo académico, es denunciado por los miembros del Critical Legal Studies.
A esta posición se le fueron incorporando, ellos le fueron incorporando poco a poco elementos teóricos y filosóficos en los cuales sustentar su postura. Esto quiere decir que el movimiento no inició como un movimiento propiamente filosófico o teórico, sino empezó como un movimiento propiamente, evidentemente, político. Con el tiempo, los Critical Legal Studies comenzaron a buscar soluciones eficaces a los problemas jurídicos. Es decir, para ellos, lo más importante era conocer el contexto en el cual se quería establecer una solución jurídica a un problema, ¿no? Por eso poníamos el ejemplo, ¿no?, de la leche en el ámbito de urgencias humanitarias en México, ¿no? Como en el desconocimiento del contexto podemos tomar medidas que, lejos de ayudar, empeoran la situación, ¿no? Esto se hace porque no hay un conocimiento crítico del contexto. Entonces, para los Critical Legal Studies, un punto fundamental era conocer y dominar el contexto para con ello proponer soluciones reales que sí funcionen, ¿no? Y finalmente, lo que pareció una simple reacción aislada de profesores, fíjense qué interesante, se acabó convirtiendo en una corriente de pensamiento que ofreció una perspectiva diferente de concebir el derecho al exigir una constante reflexión sobre los pilares en los que se sostiene el mundo jurídico. ¿Ustedes no creen que las grandes figuras de la Universidad de Yale, los grandes directivos de la Universidad de Yale, varias veces le dijeron a estos jóvenes universitarios que lo que ellos querían hacer no era posible, que no se podía generar una nueva corriente, que no fueran en contra de las mayorías porque eso les iba a generar problemas? Por supuesto que sí, pero como veíamos en el seminario del Canto Nuevo Latinoamericano, lo importante es es siempre tener confianza en tu proyecto, no creer en lo que estás haciendo. Por supuesto, a esta esperanza, a este corazón que tú le pones a las cosas, pues tienes que meterle conocimiento, tienes que meterle lectura, porque solamente así es como se logran transformar las situaciones, y es uno de los elementos que nosotros, como profesoras, como profesores, como facilitadores de conocimiento ahí en la academia, pues buscamos que germine en ustedes, ¿no? Una abogada, un abogado nuevo, con perspectivas críticas, pero también con perspectivas creativas. Entonces, creo que este contexto de los Critical Legal Studies es muy bueno, es muy interesante, porque nos da pie a creer que en los contextos que tenemos nosotros ahora, por ejemplo en México, contextos de alta pobreza, contextos de alta violencia, etcétera, etcétera, también podemos construir un modelo jurídico que responda de manera real a los problemas que tiene la sociedad mexicana. Bueno, vamos a terminar, o voy a terminar este primer video aquí, y nos vemos en el siguiente.